Enviamos un saludo para la familia Pérez y amigos allá en la Unión Americana. Sí, señor. Para empezar a cantar, permiso pido primero y poderles relatar un caso muy verdadero que le pasó a Antonio Pérez a orillas de su potrero. Un día salió de su casa, al rancho se dirigía a darle vuelta al ganado, de costumbre así lo hacía, pero no se imaginaba lo que le sucedería. Al terminar su labor, a su casa regresaba, cuando repentinamente un tipo se le acercaba con una ametralladora, violento le disparaba. Antonio se tiró al suelo, se fue rodando enseguida. Entre una lluvia de balas que el tipo le discutía, rodó hasta un montón de tierra en donde se protegía. Con su machete en la mano, Antonio se decidía a esperar a su agresor que se acercara enseguida pa' afrontarlo a machetazos. No tenía otra alternativa. Pero aquel tipo fue listo, por otro lado surgió. Antonio ya enfurecido, el machete le tiró, queriendo acabar con él, y su intento le falló. El individuo al mirar que Antonio quedó sin nada, agarró su metralleta, nuevamente disparaba. Antonio con buena suerte otra vez se le escapaba. Y saludamos al señor Jerónimo Hernández García en Yucuyá, Iztayutla. En medio de los balazos, Antonio quedó aturdido. Cuando intentó incorporarse, se le acercó el individuo, le disparó a quemarropa y le acertaba 3 tiros. Antonio, al sentirse herido, a su rival se enfrentaba. Ya veo que eres un cobarde, porque atacas con ventaja a Malayita parejo, tú de mí no te salvabas. Después de tantos balazos, aquella arma se trabó. El cargador cayó al suelo, Antonio se le acercó, le quitó la metralleta, con ella un golpe le dio.
Antonio se apoderaba pues de aquella metralleta. El individuo sagaz lo atacaba con certeza, se apoderó de unas piedras y lo golpeó en la cabeza. Antonio y el malhechor forcejeaban con fiereza. Nuevamente Antonio Pérez le quitó la metralleta, caminó a 200 metros, fue atacado por sorpresa. Antonio como valiente a su rival se enfrentaba. De 2 patadas certeras se las pegó en la quijada, luego 2 puños de tierra a los ojos le aventaba. Se salió a la carretera para ver quién lo auxiliaba. Con rumbo a Unión Linda Vista, por ahí un carro pasaba, quien lo llevó hasta el Rosario y a su madre lo entregaba. Saludamos al señor Constancio y amigos allá en la comunidad de Minitán, Pinotepa Nacional, Oaxaca. Su padre don Pedro Pérez en Minitán se encontraba. En la casa de Constancio ahí recibió una llamada que regresara enseguida, que su hijo agonizaba. Don Pedro inmediatamente al Rosario regresaba. Llegando le dijo a Amelia: hija, entrégame las armas, quería encontrar al culpable para que no se escapara. Los familiares Antonio ya se lo habían trasladado a Villa Jamiltepec, de emergencia fue operado, con éxito los doctores la vida se la salvaron. De allí se lo trasladaron al hospital regional. El que se encuentra ubicado en Pinotepa Nacional y a Chilpancingo Guerrero lo tuvieron que llevar. Hasta Oaxaca de Juárez lo llevaron a curar, donde lo dieron de alta, al fin pudo regresar al poblado del Rosario, donde su tierra natal. Desde entonces Antonio Pérez ya la vida le ha cambiado. Ya no es el Antonio de antes, es un hombre desconfiado, con sus pistolas cargadas, anda muy bien preparado. En el año 2013 este caso ha sucedido.
vuelta de